El siguiente programa es Clasificación B. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. Hoy en Crónicas con Germán Aguirre tengo una invitada especial para un tema también muy especial. Les estoy hablando de la coordinadora de trasplante de órganos y tejidos en Risaralda, en Quindío y Norte del Valle, la médica de la Universidad Libre de Cali, la doctora Sandra Vanessa Gómez Becerra. Ella pues estuvo estudiando coordinación de trasplantes en la Universidad de Barcelona, España. Posteriormente se radicó en Medellín para trabajar allí en dos de los importantes hospitales de esta ciudad, en el Hospital San Vicente de Paúl y en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Doctora Sandra Vanessa, qué bueno tenerla con nosotros y hablar de estos temas que en lo personal me apasionan tanto. Germán, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes hoy hablándole de este tema que es un tema tan sensible, que es un tema que nos puede tocar a cualquiera de nosotros puede estar del lado del que pierde un ser querido y se encuentra o se enfrenta a una situación de la donación de órganos y tejidos, o del lado del que necesita ser trasplantado y espera con ansiedad poder recibir los órganos y tejidos de esa persona que ya falleció y que no los va a necesitar. Bueno, usted pues tiene como experiencia ya el haber puesto su función, su trabajo de ayudar en este proceso que lo acaba de decir es muy hermoso del trasplante de órganos y tejidos, pues ya trabajó en dos hospitales en Medellín. ¿Cómo asume la coordinación acá en el departamento de Risaralda, en Quindío y el norte del Valle? Bueno, Germán, la verdad es que yo llego acá por un accidente. Yo trabajaba como médica de atención de partos en la ciudad de Cali. Después recibo una invitación para reemplazar a un médico que había salido del Hospital San Vicente de Paúl de trasplantes, y es allí cuando me mandan a la Universidad de Barcelona a hacer la especialización en donación y trasplante de órganos y tejidos. Llegando ya a Medellín, después de haber hecho la especialización en la Universidad de Barcelona, España, hablo con la doctora Juliana Buitrago, que es la cirujana de trasplantes y cirujana vascular de aquí de Risaralda, y ella junto con otro cirujano de trasplantes se encontraban en ese momento tratando de crear cultura de la donación. Ellos son también docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira y se dan cuenta que yo acabo de llegar a la ciudad de Medellín ya con la especialización en el tema, y me sugieren que me venga para la ciudad de Pereira a trabajar con ellos en todo el tema de cultura de la donación. Entonces me vengo para acá porque en ese momento uno de los diputados de la Asamblea del departamento había hecho una ordenanza para que existiera la cultura de la donación y el Día Departamental de la Donación de Órganos y Tejidos. Entonces que Risaralda fuera una Risaralda con cultura de donación. Llegamos acá, empezamos a trabajar en cultura primero, en llegar a las comunidades, a los diferentes hospitales, a las diferentes universidades que tenían relación con la salud, educándolos en cuanto a la donación de órganos y tejidos. Y en este proceso empiezan entonces a generarse donantes de órganos y tejidos y empezamos a crear que en este momento es una bola de nieve, porque ya todos en Risaralda somos donantes de órganos y tejidos. A propósito de la cultura de la donación de órganos, a partir de la ley 1805 de 2016, pues se creó ya la obligatoriedad de la donación de órganos por parte de toda la población colombiana. ¿Cómo ha sido esa cultura realmente? ¿Cómo ha sido ese proceso al día de hoy? Bueno, hasta febrero del 2016 la responsabilidad de la donación de esos órganos y tejidos de la persona que fallecía estaba a cargo de la familia. Es decir, yo podía ser donante de órganos y tejidos, pero finalmente, como yo estaba muerto, yo no tenía la posibilidad de decidir. Entonces era mi familia la que al final tomaba esa decisión. Y lo que sucedía es que, como es un momento de tanto dolor, de tanta incertidumbre, la familia muchas veces no sabía ni qué era lo que decidía y tomaban una decisión errónea de no donar esos órganos. Entonces el Estado dijo, mire, se están muriendo los pacientes en lista de espera. Y tenemos donantes, porque para nadie es un secreto que todos los días la gente se accidenta en las motos por no ser prudente, hay heridas por proyectil de arma de fuego, trauma craneoencefálico, es decir, tenemos una cantidad de pacientes que son potenciales donantes de órganos y tejidos y que muchas veces en vida dicen, mire, yo quiero donar,
pero la familia se oponía a ese proceso, entonces el Estado le quita la responsabilidad a la familia y se la deja a cada uno de los colombianos. Si usted en vida no desea donar, tiene que ir a una notaría, dejarlo por escrito y tiene que comunicarlo al Instituto Nacional de Salud. Si eso no ocurre y yo llego a encontrar un paciente que puede ser un potencial donante de órganos y tejidos, lo primero que hago es una consulta al instituto para mirar a ver si existe alguna negativa a la donación. Si no existe la negativa a la donación, yo puedo proceder a extraer esos órganos y tejidos y la familia no puede oponerse a este proceso. Entonces lo que se le explica a la familia es que su paciente está en muerte encefálica, que es la condición para la cual yo tengo que tomar un donante, y que después de eso lo que vamos a hacer es extraer los órganos y tejidos que sean buenos de ese paciente y que puedan beneficiar a los receptores, y después se le entrega a medicina legal si es una muerte violenta o se le entrega a la funeraria para que haga sus respectivas contras funerarias. ¿Cuántos tipos de trasplantes de órganos y de tejidos existen o se practican recurrentemente? Bueno, aquí tenemos que ser claros, es que tenemos dos tipos de donantes, el donante vivo y el donante cadavérico. El donante vivo es aquel que en vida quiera donar alguno de sus riñones para poderle dar la posibilidad a otro paciente con enfermedad renal de poder seguir viviendo. Es el único órgano, y el hígado también, una porción del hígado, que yo puedo donar en vida para poderle dar vida a otras personas sin afectar mi calidad de vida. Y ya después de muerte, en muerte encefálica, es decir, el paciente que muere su cerebro, pero que queda conectado a un ventilador con unos medicamentos que hacen que el corazón siga latiendo, pero que su cerebro está muerto, es decir, él está muerto, puede ser donante de corazón, hígado, riñones, intestino y páncreas. Todos esos órganos se pueden trasplantar en el receptor que lo necesite. Y también tenemos la donación de tejidos, que son la córnea, la piel y los huesos. ¿Cuándo se detecta o se determina por parte del médico o del especialista el que una persona, para subsistir, para sobrevivir, pues debe ser objeto de un trasplante de uno de estos órganos? Cuando alguno de nuestros órganos entra en algo que se llama falla orgánica terminal, el órgano empieza a deteriorarse por alguna condición. Existen enfermedades que son no transmisibles, que la gente puede controlar y que por no tener un control adecuado terminan en esa falla orgánica terminal. Estamos hablando de la diabetes, de la hipertensión y de la obesidad, que son factores que yo puedo controlar con estilos de vida saludables y evitar que mis órganos se dañen. Pero cuando ya mis órganos se dañan y dejan de funcionar, entonces tenemos órganos vitales que, por ejemplo, son el corazón, el pulmón, el hígado y el intestino. Cuando esos órganos entran en falla aguda, el paciente se trasplanta en 48 a 72 horas o se muere. En cambio, el paciente con enfermedad renal terminal, que es aquel al que su riñón deja de funcionar, sus riñones dejan de funcionar, tiene una opción que es la diálisis, y la diálisis puede ser de dos tipos, hemodiálisis o diálisis peritoneal. En la hemodiálisis tienen que viajar 3 veces a la semana, a conectarse un promedio de 4 horas cada vez que viajen. Y en la diálisis peritoneal hay que conectar un catéter, o sea un tubito, a su abdomen para que desde la comodidad de su casa se puedan hacer la diálisis. En ambas condiciones, sea un órgano vital o no, la vida del paciente está siempre sujeta a que aparezca un donante para mejorar o para salvar su calidad de vida. Pues tengo una invitada muy especial, precisamente con lo que la doctora Sandra Vanessa Gómez acaba de plantear, aquellas personas que se les determina que deben ser objeto del trasplante de alguno de estos órganos. Pues tengo como invitada a Natalia Guapacha Montoya. Natalia, ¿usted cómo se dio cuenta, cuándo le determinan que debe ser objeto de un trasplante de riñón? Muchísimas gracias por la invitación. Yo me di cuenta a raíz de mi patología inicial, que fue un lupus eritematoso sistémico, y él afectó el riñón. Cuando lo afectó, pues empezamos un tratamiento con el nefrólogo, y a raíz de eso pues el riñón se fue deteriorando hasta que posteriormente ya pues entré a una falla renal. ¿Usted es una mujer de cuántos años? 30 años. De 30 años. ¿Usted es casada? ¿Tiene hijos? No. Doctora Sandra Vanessa, ¿en qué puede ayudar o influir la edad que tiene en este momento Natalia o el hecho de que tenga o no tenga hijos?
Bueno, Natalia es una mujer muy joven y su juventud le permite a ella que en el momento de ser trasplantada pues su cuerpo responda de manera adecuada. Adicional a eso tiene una enfermedad autoinmune con la que ella ha tenido que lidiar. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades en las que mi cuerpo, las células de mi cuerpo, de mi defensa, atacan a mi propio cuerpo. En este caso atacó su riñón y por eso pues su riñón dejó de funcionar. Entonces Natalia es una mujer consciente que sabe lo que vale la vida y esto le permite a ella que en el momento de ser trasplantada ella sea una mujer que se va a cuidar, que se va a tomar los medicamentos, que va a estar en sus controles de manera adecuada porque ya tiene la conciencia de cuánto vale realmente ese riñón para poder seguir viviendo. Natalia Guapacha, ¿a qué EPS está afiliada? En este momento estoy en Medimás. Está en Medimás. Bueno, ahí está bastante regular, está bastante grave ahí porque es una EPS que generalmente pues está iniciando desde el 1 de agosto y que tiene grandes dificultades. ¿A usted qué le han dicho? ¿Que cuándo se puede realizar este trasplante? Realmente ha sido muy difícil. Incluso ahora voy a empezar mi protocolo en la ciudad de Cali, pero después de haber tenido que instaurar una acción de tutela. A eso también le sumamos que no hay medicamentos. Yo soy una paciente de medicamento de alto costo y es muy pocas las veces que la EPS me los da. Eso lo debo costear. Entonces, para nosotros ha sido muy difícil en ciertos casos con la EPS. Bueno, doctora Sandra Vanessa, en este momento, ¿cómo está la situación de Natalia? ¿Debe estar en una lista de espera? ¿Debe esperar donante? ¿Qué le espera a ella en este momento? Bueno, Natalia fue diagnosticada con una enfermedad renal terminal, es decir, su riñón dejó de funcionar y tuvo que empezar a hacerse diálisis para poder seguir viviendo, a conectarse a una máquina que es la que cumple la función de ese riñón para poder seguir viviendo. En estas condiciones, su nefrólogo, que es el especialista, le ordenó que el único tratamiento definitivo que ella tiene en este momento para mejorar su calidad de vida es trasplantarse. Con esa orden, ella va a Medimás para que Medimás le autorice el trasplante. Ella inicia un proceso de protocolo en la ciudad de Bogotá, donde lleva mucho tiempo esperando para ser trasplantada, donde ella tiene que desplazarse a una ciudad muy lejana, donde no conoce a nadie. Entonces ella pide a Medimás que la trasladen para la ciudad de Cali. Cali queda aquí a 2 horas y media o 3, le queda muchísimo más fácil ir en el momento en el que aparezca un donante, ir a sus controles, estar mucho más pendiente. Entonces en ese momento apenas va a ser evaluada por el grupo de trasplantes de la ciudad de Cali. Ellos van a presentar su caso ante una junta y deciden si es una buena candidata o no para recibir un trasplante de riñón. ¿Qué pasará, por ejemplo, si ella no encontrara quien le done, quien pueda entonces garantizarle que ella va a ser objeto de ese trasplante de riñón? Natalia, si no consigue un donante, está condenada a estar siempre conectada a una unidad de diálisis hasta que sus órganos dejen de funcionar de manera definitiva. Natalia, es mucha su angustia, usted tiene una plena confianza en que va a encontrar ese donante, a que va a superar esta dificultad que tiene, pues le falta todavía un riñón, porque el que tiene pues de los 2 riñones, pues hay uno que no le está funcionando. Sí, realmente yo sé que hay un equipo médico muy bueno, especializado para eso, que es gente que se dedica a ese procedimiento. Entonces yo tengo muchísima fe, ante todo mucha fe y mucha confianza que sí lo voy a encontrar. Bueno, doctora Sandra Vanessa, la mayor dificultad con la que se encuentra una persona como Natalia, no solamente pues ella es de riñón, habrá quien esté esperando un trasplante de corazón, de pulmón, de hígado, de páncreas, de intestino, como lo que usted planteaba ahora. Los colombianos, cuando tienen necesariamente que ser trasplantados, ¿cuál es la mayor dificultad que se encuentra? Con la escasez de donantes. Apenas ahorita, después de febrero del 2016, estamos teniendo la posibilidad de tomar esos órganos y tejidos ya sin que la familia se oponga a la donación. Pero hemos tenido el problema de la escasez de los donantes porque la gente se muere y la gente quiere que ese ser querido se lleve todo para su ataúd o para su crematorio. Entonces dejan sin la posibilidad al paciente que sí la tiene de poder seguir viviendo con esos órganos y tejidos que yo ya no voy a necesitar ni en un ataúd ni en un crematorio. Esa es la mayor dificultad. La otra dificultad que tenemos es nuestro sistema de salud. Tú sabes que el sistema de salud está colapsado y entonces son pacientes que aunque al final les autorizan el procedimiento, tienen que hacer muchísimas
vueltas para poder que se los autoricen. Y después de esto, las EPS no son conscientes de la magnitud que tiene un trasplante y de que son pacientes que tienen que recibir medicamentos de manera crónica de por vida, que tienen que tener unos controles mensuales, trimestrales, de acuerdo a lo que el especialista lo diga, pero que además de eso no es el paciente que llega al servicio de urgencias de cualquier clínica, lo atiende cualquier médico como cualquier paciente, es un paciente especial que requiere un manejo especial, un entrenamiento. Esos pacientes tienen que ser manejados de manera adecuada porque lo que para ti y para mí es una simple gripa, para ellos se puede convertir en una neumonía. Entonces no nos podemos hacer los de la vista corta y dejar que las cosas pasen así. Cuando una persona fallece, pues inmediatamente pues ya está la autorización para que dispongan de uno de esos órganos. ¿Quién determina, cómo se determina que esa persona que acaba de fallecer y cuántas horas se pueden esperar para que le puedan extraer un órgano que otra persona esté necesitando? Bueno, entonces aquí viene todo el proceso que hemos hecho en Risaralda con las instituciones prestadoras de servicios de salud. Hablamos de los hospitales y de las clínicas. Se hace una capacitación al personal de urgencias y de la unidad de cuidados intensivos, médicos y enfermeras, quienes cuando reciben el paciente que puede ser el potencial donante, es decir, el paciente que va en su moto y sufre un trauma craneoencefálico, es decir, un golpe en la cabeza, una herida por proyectil de arma de fuego, se le rompe una arteria en su cabeza, ese paciente llega a la institución, lo reciben los médicos de urgencias, lo evalúan, le ponen un tubo en la boca para ayudarlo a respirar, le ponen unos medicamentos que hacen que el paciente se mantenga bajo sedación para recuperarlo, pero en ese proceso de recuperación ellos ven que ese cerebro dejó de funcionar. Cuando ese cerebro deja de funcionar, entran en protocolo de donación y trasplante de órganos y tejidos, y es en ese momento cuando nos dan la alerta de que puede ser un potencial donante de órganos y tejidos. Entonces ya el coordinador de trasplantes va hasta el lugar donde está el paciente, llámese clínica u hospital, lo evalúa, se da cuenta que no tiene contraindicaciones para ser un donante, empieza el manejo y se hace todo el proceso de extracción. Esto más o menos nos puede demorar unas 8 horas. Cuando hablamos de tejidos, que hablamos de córnea, piel y hueso, podemos tener después de que el paciente fallece hasta 12 horas para poderlos extraer. Bueno, y tengo también otra invitada muy especial, pues tengo a Paola Andrea Arias Henao, pues ella ya fue objeto de un trasplante hepático, es decir, que se le trasplantó el hígado. Paola, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? ¿Hace cuánto tiempo le realizaron a usted el trasplante de hígado? 2 años. Hace 2 años. Cuéntenos un poquito cómo fue ese proceso, cuándo se da cuenta, cuándo le determinan que el hígado le estaba fallando, bueno, que le estaba fallando tanto que hubo la necesidad de que le fuera trasplantado. Bueno, pues empecé con un prurito muy fuerte, todo mi cuerpo, pues todo el tiempo era una piquiña constante. Fui donde el médico, me remitieron donde un gastroenterólogo, él dictaminó pues que tenía problemas gastrointestinales, todo el tiempo me tuvieron en clínicas, en todas partes, empecé ya a colocarme ictérica. Ya ellos después de 6 meses me enviaron a Valle del Lili, allá determinaron pues que tenía una hepatitis autoinmune y cirrosis biliar primaria. Es una enfermedad netamente pues inmune, no tiene explicación científica, entonces pues es muy difícil porque se supone pues que no tiene cura, y así fue pues que me enteré. Doctora Sandra Vanessa, el trasplante de hígado que se le practicó a Paola Andrea es muy recurrente en Colombia, es exitoso, así como ha sido exitoso hasta el momento para ella. Sí, todos los trasplantes, después de que el donante se maneje de manera adecuada, que podamos hacer una extracción rápida, que el órgano llegue de manera oportuna y que el receptor no esté en muy malas condiciones, son exitosos. Posterior a eso, el éxito del trasplante depende del paciente, de que el paciente, si es por una enfermedad no transmisible como la que te estaba hablando ahora, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el alcoholismo, que ese paciente cambie sus estilos de vida y convierta esa vida que era poco saludable en una vida saludable, que haga ejercicio, que duerma bien, que se alimente bien, que se tome sus medicamentos y que se haga sus controles. De eso depende el trasplante. Si el paciente es un paciente juicioso, el trasplante puede durar muchísimos años. ¿Paola ha tenido que cambiar su hábito de vida a partir del trasplante de hace 2 años? No mucho, sí he tenido pues que dedicarme un poquito más al ejercicio, aunque lo he abandonado,
uno ya se siente muy bien y uno dice, no, ya no necesito nada, pero pues obviamente tengo que estar pendiente de mis medicamentos, de comer bien antes de los medicamentos. Siempre uno trata pues como de no comer cosas muy pesadas para poder sostenerse, pero de resto no ha sido como muy difícil. No. ¿Cuántos años tiene ya Paola Andrea? 38. ¿Y tiene hijos? Sí, tengo un niño de 16 años. ¿Usted siente que el trasplante le cambió la vida, que ya usted va a vivir muchos más años? Todos los del mundo. Sí, yo sentía que si no me trasplantaban, pues quién iba a cuidar a mi hijo, y eso yo creo que fue mi inspiración y mi motor. ¿Usted llegó a sentir angustia, llegó a sentir que, por ejemplo, en el momento de trasplante, cuando ya le dijeron que se lo iban a practicar, podía quedarse ahí en ese trasplante, podía morir? No. ¿O qué sensación tuvo? No, jamás, siempre estuve muy confiada y siempre decía, no, de acá voy a salir, y yo pensaba, pues no, como que siempre tuve arraigado eso, pensar como en mi hijo, como que él era lo que me daba motor, no, nunca tuve esa sensación de que me voy a morir, no. Paola, ¿en qué trabaja? En la Secretaría de Salud del municipio de Pereira. ¿Y qué le toca hacer en la Secretaría de Salud en el municipio? En este momento estoy trabajando en el área de salud mental. Usted, por ejemplo, en el momento que le iban a practicar el trasplante, ¿tuvo alguna preocupación económica? Es decir, que necesitara muchos recursos, que de lo contrario, si no tenerlos, pues podía no ser objeto de ese trasplante. No, para nada. La EPS cubre con todos los gastos, pues sin embargo yo tuve que levantar una acción de tutela, puesto que los medicamentos fueron supremamente complicados que me los dieran. Siempre para las citas que no hay viáticos, entonces tuve que levantar una acción de tutela, pero después de la tutela pues todo ha sido mejor. ¿Qué decirle a esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que en este momento, pues como el caso de Natalia Guapacha, pues está esperando que se le practique un trasplante, que consiga un donante? ¿Qué decirle a aquellas personas que ya tienen el donante, que están a punto ya de lograr ese trasplante? ¿Qué mensaje transmitirles ya con su experiencia? Que tengan mucha confianza y fe, que eso les va a resultar, que es lo mejor de la vida. Tú vuelves a nacer, vuelves a ser la persona que eras antes, no importa los medicamentos, no importa las veces que tengas que viajar a la clínica a que te revisen, antes va uno con mucha alegría a ver los médicos, y que tengan fe que al menos en este momento ya es una obligación. Antes, cuando me tocó a mí, pues no era una obligación que fueran donantes. Doctora Sandra Vanessa Gómez, coordinadora departamental de trasplante de órganos y tejidos, ¿se sabe o se puede determinar cuál fue el donante del hígado de Paola? No, existe dentro de la ley colombiana algo que se llama la ley del anonimato. Antes del 2004 se conocían las familias donantes y receptores, pero empezó a haber una especie de relación ahí que a veces no era saludable. Entonces la familia del donante o la familia del que recibía, pues querían buscar recompensas emocionales o muchas veces económicas. Entonces, para evitar estos chantajes, se decidió que no se iban a conocer. En algunas ocasiones, el que recibe el órgano, el receptor, escribe una carta anónima de agradecimiento a la familia que pues hizo este proceso de la donación, y a través de los cirujanos de trasplante se le hace llegar al coordinador, y el coordinador, que tiene el contacto de la familia de ese donante, le hace llegar la carta de agradecimiento, pero es anónimo, ellos no se pueden conocer. Paola Andrea me contaba ahora que un pajarito le contó que su donante era de 14 años. Sí, pues cuando estaba en la clínica, ya cuando los médicos entran pues después de la cirugía, yo los escuchaba que ellos decían: Paola Andrea acaba de recibir, su donante ha sido un niño de 14 años fallecido. Entonces pues por eso me di cuenta. Pues hasta ahora lo que me dijo mi médico es que hasta ahora ha sido uno de los mejores trasplantes que han tenido y el más limpio. Pues no es lo mismo, doctora Sandra Vanessa, un trasplante de un niño de 14 años, lo intuye uno por lógica,
que de una persona de 50, 60, 65 años. Claro. ¿Ahí qué puede esperar en este caso, Paula Andrea? No, empezando porque el órgano fue de un paciente muy joven, es un órgano nuevo, es un órgano que no está contaminado ni con vicios, ni que ha recibido pues una alimentación poco saludable, entonces eso le beneficia mucho a Paola. Lo otro es que Paola siempre ha tenido un estado de ánimo que le ha permitido a ella salir adelante aún en las peores condiciones, porque es que Paola estuvo en algo que se llama urgencia cero. La urgencia cero solamente se da para órganos como corazón, pulmón e hígado, en el que si el paciente en 48 a 72 horas no se trasplanta, se va a morir. Ella estuvo hospitalizada en la clínica con familiar y aquí la remitieron como una urgencia cero para Cali, y en ese momento aparece este donante de 14 años y es cuando la pueden trasplantar. Si a ella no le hubiera aparecido ese donante y no le hubieran podido trasplantar y no hubiera sido un donante tan joven, Paola hoy no estaría contándonos su historia. En este momento, ¿cuántas personas pueden estar esperando un trasplante? Acá en el departamento de Risaralda o en el eje cafetero. Bueno, desafortunadamente nosotros no tenemos grupo de trasplantes, estamos en un proceso de lograr nuestro grupo de trasplantes en unos próximos años, pero en este momento solamente tenemos las estadísticas de los pacientes que, como Natalia, van 3 días a la semana o se hacen la diálisis en su casa, y son aproximadamente 580 pacientes que están conectados 3 veces a la semana, 4 horas diarias o todos los días 3 veces al día. Su vida se convierte en eso, en estar conectados a una máquina. En términos generales, ¿cuál es el nivel de certeza, de probabilidad del éxito de un trasplante? Como te digo, depende del manejo que se le haya podido dar a ese donante, que sea lo mejor posible. Nosotros, como coordinadores de trasplantes, ustedes no saben la lucha que nosotros tenemos, porque recuerden que no hay cerebro. Cuando el cerebro se muere, todas las funciones del cuerpo dejan de existir. Entonces, todo lo tengo que hacer yo de afuera hacia adentro, con medicamentos, con líquidos, con transfusiones sanguíneas, para mantener la homeostasis, es decir, la estabilidad de ese cuerpo y que esos órganos se mantengan en buenas condiciones. Tengo que coordinar el desplazamiento de los cirujanos, tengo que coordinar o contar con la voluntad de las personas de las instituciones hospitalarias, del servicio de quirófano, que todo quede absolutamente coordinado para que esos órganos sufran lo menos posible, porque de ese manejo de ese órgano depende que el trasplante sea un trasplante exitoso. Ya lo otro es el receptor, sus condiciones, que generalmente llegan en muy malas condiciones para poder ser trasplantados, de la edad del receptor. Todo esto condiciona que el trasplante sea adecuado, y posterior a eso, pues que el paciente se comprometa con su vida, se comprometa con su órgano y siga adelante con todos sus controles. Su disponibilidad de tiempo debe ser las 24 horas, una llamada de cualquier momento, de cualquier ciudad, de cualquier paciente, de cualquier donante que resulte. ¿Es así? Claro, Germán, yo trabajo nada más 365 días al año, las 24 horas del día. No hay tiempo para la familia. Tiempo. Si a las 2 de la mañana, 4 de la mañana le tocó salir, le tocó. Sí, si algo importante he aprendido yo en este trabajo es que uno tiene que vivir cada minuto de su vida como si fuera el último, porque lo único seguro que nosotros tenemos en la vida es la muerte, y para mí mi familia es lo más importante. Siempre trato de dedicarles tiempo a ellos, pero entre mi familia y mi trabajo en eso me desenvuelvo, eso es lo que yo amo y lo hago con tanta pasión y con tanto amor, que yo creo que por eso es que las cosas salen Su bien. mensaje final para todas esas personas que en este momento están esperando un donante, que saben que necesitan de alguien que les pueda ceder, que les pueda entregar su órgano, porque de ahí depende la vida de esas personas. Bueno, yo hago un llamado a todas estas personas a que no pierdan la fe, a que no pierdan la esperanza. Yo no sé si crean en Dios o en el universo, en lo que crean, pero no pierdan la fe, no pierdan el estado de ánimo, manténganse siempre animados y siempre positivos, pensando que van a poderse trasplantar, que van a recuperar su calidad de vida, que detrás de todo este proceso existe un equipo trabajando, un coordinador buscando el potencial donante, capacitando a la gente para quitar tanto mito de la cabeza de las personas y que las personas realmente se conviertan en donantes de órganos y tejidos, para poderle dar la posibilidad a ese que en este momento lo necesita de poder volver a vivir. Pues le agradezco mucho a la doctora Sandra Vanessa Gómez Becerra, coordinadora de trasplante de órganos y tejidos en esta parte del país, por habernos ilustrado sobre este, que es un tema en el cual dependen muchas personas para salvar sus vidas, que puedan encontrar un donante, que puedan encontrar una persona que realmente su órgano le sea útil para prolongar su vida. Para encontrar esta entrevista, para encontrar nuestras crónicas y entrevistas con Germán Aguirre, pues visiten nuestro canal YouTube, Crónicas y Entrevistas con Germán Aguirre, y podrán encontrar temas tan interesantes y tan apasionantes como este,
el de trasplante de órganos y tejidos.